El pobre robot Genasa. En la casa de Goza había un alboroto. El sábado, mamá y papá comenzaron a limpiar, y fue entonces cuando se descubrieron cosas extrañas. He perdido el cable de mi afeitadora eléctrica, dijo papá, y el asa de mi maletín, y la antena de mi transistor, y... ¿Qué importa tu asa y antena? He perdido mi tazón de cobre para hacer mermelada, exclamó mamá, y también una olla de aluminio completamente nueva, la cafetera y todas nuestras cucharas. ¡Qué ladrón tan extraño!, murmuró papá. ¿Por qué no se llevó la afeitadora eléctrica entera? Creo, dijo mamá firmemente, que no tiene nada que ver un ladrón. Todo esto son trucos de Goskin, que solo intente volver de la escuela. Mamá abrió el armario de vestidos y retrocedió horrorizada, como si hubiera visto al menos una serpiente. Del armario de vestidos salió chirriando y crujiendo un hombre hecho de hierro. Mamá y papá se quedaron petrificados. Soy el robot Genasa del sistema MPN 0-81, dijo el hombre de hierro. He sido creado para facilitar su trabajo en el hogar. Disculpe, camarada robot, tartamudeó papá, atónito. Es decir, quería decir, camarada Gennady, ¿podría explicar cómo terminó en un armario ajeno? A mamá le gustó mucho que el robot Genasa ayudara en el hogar. Creo, dijo ella, que es muy amable de su parte haberse sido creado con tales nobles propósitos. Querido Genasa, ¿podría usted lavar los platos? Estaba esperando sus instrucciones, respondió Genasa con voz metálica y se dirigió a la cocina con paso firme. No eres demasiado directa con él, dijo papá, deberíamos haberle ofrecido té. Ah, sí. Olvidé que es de hierro. Papá no había terminado de pronunciar su frase cuando apareció en la puerta el robot Genasa. Espero más instrucciones, dijo. ¿Y los platos? Los platos están lavados, secados con una toalla y guardados en el armario. Mamá se sonrojó de alegría y papá solo pudo decir, eso es lo que llamo eficiencia. Cuando Goska regresó de la escuela, ya no tenía que preocuparse por explicar la desaparición de las cucharas y otras pequeñeces. Mamá brillaba casi tanto como el suelo pulido hasta el brillo. Las ventanas estaban limpias, los muebles reorganizados. Goska miró triunfante a su madre, con muchas ganas de presumir, pero entonces miró a Genasa. Pobre Genasa. Se veía terrible. Goska incluso sintió un remordimiento de conciencia. El pobre robot Genasa debía estar cansado. Pero resultó que Genasa estaba deprimido porque tenía que pasar toda su vida en casa. Yo también quiero ir a la escuela, también quiero cosechar las flores de la sabiduría, se lamentó el robot Genasa. ¿Y por qué no?, pensó Goska. A la mañana siguiente, Genasa se puso el uniforme de Goska. Ahora te pareces exactamente a mí. Solo la cabeza. Eso es una nimiedad. Lo importante es hacer todo exactamente como los demás. Entonces nadie se dará cuenta de que tú no eres yo. Goska y Genasa, felices, salieron juntos de la casa. Genasa se alegraba de que iba a cosechar las flores de la sabiduría, mientras que Goska anticipaba un día entero de libertad y hacía planes maravillosos. En la intersección se separaron. Genasa a la derecha, a la escuela. Y Goska directo, al cine. En la primera clase había un examen de álgebra.
Jenazá fue el primero en entregar su trabajo. Aunque Goska le había ordenado no destacar, Jenazá estaba hinchado de orgullo porque la profesora Zinaida Mikhailovna lo había elogiado. Había demostrado las ventajas de la mente electrónica. El tranquilo flujo de pensamientos de Jenazá fue interrumpido por una cascada, una inundación, una estampida de elefantes, un incendio forestal, en una palabra, un terrible desastre natural. Sonó el timbre para el recreo. ¿Qué es eso? Necesitaba descansar, recargarse, lubricar sus engranajes con aceite, pero en lugar de eso, corría con todos los demás, sin saber a dónde. Ah, resulta que era al buffet. Pero no necesitaba estar allí en absoluto. Nunca en su vida había tenido el deseo de comer una chuleta o beber té. Lo que necesitaba era un simple enchufe eléctrico. Y ahora suena el timbre para la siguiente clase. Y ahora la corriente lo lleva en la dirección opuesta, hacia el aula. El profesor de historia reparte hojas a lo largo de las filas. ¿Cuántas unidades de información puedes nombrar sobre este tema? Y solo 5 minutos para responder. Oh, jou. Un bolígrafo sin tinta solo rasca el papel. Y el profesor ya está recogiendo las hojas. ¿Acaso alguien superó a Jenazá? ¡Ay! Muchos chicos entregan hojas de papel rellenadas. Esperen, sé más que nadie, solo que no tuve tiempo de recargar el bolígrafo. El profesor toma la hoja de Jenazá, donde solo hay una línea garabateada, y a Jenazá solo le queda consolarse con la idea de que en el próximo recreo se recargará. Entonces les demostrará. Pero en el próximo recreo jugaron al burro, y le tocó estar de pie, doblado por la espalda, mientras los chicos saltaban sobre él a una velocidad frenética. Se dijo a sí mismo Jenazá, no entiendo qué aporta este juego al intelecto. En la tercera clase, el pobre Jenazá temblaba de miedo. Después de todo, ¿qué puede quedar en la cabeza, aunque sea de hierro, después de que 100 veces han saltado sobre ella? No pueden seguir saltando en el próximo recreo, después de todo, ellos no son de hierro. No, en el próximo recreo no saltaron, sino que jugaron al fútbol. A Jenazá, a quien pusieron de portero por su agarre de hierro, le hicieron varias abolladuras. De nuevo suena la campana para la clase. Jenazá está agotado. Sueña con una cosa, que no lo toquen, no le pregunten, no lo noten. Su cabeza de hierro está al rojo vivo, sus costados abollados, sus cables enredados. Clase de literatura. Y, oh horror, un ensayo. Jenazá escuchó un zumbido creciente en su cabeza, sintió un calor insoportable, y, no escuchó nada más, se había quemado. Mientras Jenazá sufría en la escuela, Goska vio 2 sesiones seguidas de Los Vengadores Escurridizos. En la esquina donde habían acordado encontrarse, Goska esperó casi 1 hora. Algo no estaba bien. Se coló a la escuela vacía y echó un vistazo a su clase. El pobre Jenazá inmóvil estaba sentado en el pupitre de Goska, apoyándose pesadamente contra el respaldo. «Se ha quemado», exclamó Goska horrorizado. Pasó el tiempo. Goska se esforzó mucho para devolver a Jenazá a la vida. Esta vez, mamá y papá ofrecieron a Goska diferentes cosas de la casa, con tal de que el querido Jenazá reviviera. Y Jenazá volvió a la vida. Empezó a hacer el trabajo doméstico aún más diligentemente.
pero cuando se mencionaba la escuela, Jenazá se volvía triste y distraído, y todo se le caía de las manos. Algo irreparable había sucedido en él después del accidente. Una noche, mientras toda la familia estaba sentada frente al televisor viendo un programa sobre astronautas, Jenazá dijo pensativamente: ¿qué sabrán ellos sobre sobrecargas? Yo una vez. Fin.